Saludos, amigas y amigos. Hoy es domingo sin estrés. Un domingo como cada semana, dialogando de forma muy sencilla sobre algún tema que nos haga pensar, reflexionar y aprender algo. Casi siempre ligado al tema de los libros. Este aparte que hacemos cada domingo es como una manera de alejarse del día a día y del mundanal ruido de la semana para contemplar. Solo se produce pensamiento en la contemplación. Quiero decir pensamiento epistemológico, pensamiento racional profundo, pensamiento lógico abstracto de calado, ¿no? De profundidad. La historia humana es el producto de generaciones y generaciones donde un pequeño grupo humano se decidió a la contemplación, a pensar de forma epistémica. Solo del asombro y de la meditación y contemplación surge un pensamiento luminoso. Es muy difícil que surja una idea brillante del mundo plano, del bullicio, del escándalo y de la mofa, como diría Rubén Darío, el poeta, más allá del escándalo y la mofa. Entonces viene la contemplación, ese silencio que se hace necesario para la concentración. ¿Qué es concentrar? Concentrar es como unir y reagrupar para producir un efecto, en este caso intelectivo, pensante. Intelección quiere decir la capacidad inteligente del pensamiento, el ejercicio de la razón. Esa es la historia humana. Siempre es un pequeño grupo que se aparta del tumulto y piensa por nosotros para siempre, como hicieron los griegos de Asia Menor, como hicieron los sabios, como hicieron los hombres de la Ilustración, como hicieron los hombres y las mujeres del mundo matemático, o como hizo Newton, que se aisló solito para pensar las primeras manifestaciones gruesas de la física y la mecánica celeste, ¿no? De las magnitudes medias de la física, el universo, la fuerza de la gravitación, la energía, la masa, la materia. Todo eso lo hizo este genio apartándose. O como hizo Kant, Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración, que es donde confluye todo el pensamiento occidental en un momento, como si todos los ríos fueran al océano de Kant. Este hombre que nació por ahí por 1720, si no me falla la memoria, y murió por 1790, 92, por ahí murió Kant. Se dedicó su vida entera al ejercicio y al trabajo de pensar. No hizo nada más que pensar, filosofar, y produjo un basamento inmenso que constituye la plataforma, ¿no? El redondel, el plinto, la zapata de una buena parte del pensamiento y la cultura occidental. Esas personas que se aíslan para pensar y producir filigranas del pensamiento, hilo de plata y de oro, entretejido, que genera el pensamiento más fino, son los motores de la historia humana en sus diferentes ramas, como hizo Miguel Ángel, como hizo Da Vinci, como han hecho los supergenios que hemos tenido. Recuerden que cada domingo nosotros llegamos gracias al apoyo de Francia Asbry o Francia Valois. Ella es mortgage banker, es una especialista en préstamos hipotecarios. Si usted necesita un préstamo para comprar una casa, un auto, cualquier inmueble, un bien, el que sea, llame a Francia. Ella le orienta y le ayuda, le dice los pasos, le acompaña y le asesora para que salga bien, con las mejores tasas, los menos riesgos y de la manera más adecuada para usted obtener lo que necesita, ¿no? Una casa en este caso que es tan importante, un negocio, etc.
El teléfono de Francia es 718-344-0819. Puede ser en cualquier estado de la Unión Americana, desde Nueva York hasta Maryland, pasando por la costa este, Massachusetts, o nos vamos al otro lado, la Florida, donde usted esté, Connecticut, New Jersey, Nueva York. Llame a Francia, a Brie o Francia a Valois. Miren, a propósito de eso que decía en la parte introductoria, el tema que voy a elegir para esta semana es uno de los temas que le ha generado a la humanidad más bienes y también más desgracias. ¿Cómo es posible que algo te provoque bien y también desgracia? Pues sí, en la historia humana, sobre todo en el mundo occidental, que es al que me refiero siempre, esta actitud, este estado mental es el que le ha ocasionado los mayores parabienes y en algunos casos las mayores tragedias y desgracias. El tema de esta semana es el deseo. El deseo humano, el deseo, desire en inglés, en latín es cupiditas. Cupiditas es como si fuera la raíz de Cupido, pero que lo trabajó muy ampliamente San Agustín. Pero dice que como cuando el deseo se desborda, se vuelve concupiscente, es decir, lascivoso, porque el deseo siempre se ligó desde los inicios a la carne, a las hormonas, al deseo sexual, al deseo humano, al deseo primario. Pero el deseo no es solo eso. Yo tengo un libro que les voy a enseñar que me habla de la arquitectura, del diseño humano del deseo, desde el punto de vista fisiológico, neurobiológico y naturalmente filosófico y social. Mírenlo aquí. Yo encontré este libro en una librería que tenía una oferta. Y este libro, yo lo vi, me llamó la atención el título y cuánto le agradezco haberlo adquirido, porque además es de un autor formidable, uno de los pensadores más importantes de España y Europa. José Antonio Marina es escritor y es filósofo, periodista. Él ha escrito muchos textos, muchos libros. Yo no lo he leído, los libros de él. Yo me encontré con este texto por accidente, pero qué accidente más agradable. Él tiene libros como Elogio y refutación del ingenio, Teoría de la inteligencia creadora, Ética para náufrago, El laberinto sentimental, El misterio de la voluntad perdida, La selva del lenguaje, y así mucho texto. Este libro es de la editorial Anagrama. Anagrama es de Barcelona, como ustedes lo saben, y es del año 2007 y 2009. Es un libro maravilloso. Tiene una frase en la entrada del texto que se atribuye a Cayo Julio César. Plenum ar ubi materia vencitur ixo sua. Quiere decir que es la arquitectura perfecta en que la materia se vence a sí misma. El deseo, ¿no? La arquitectura perfecta en que la materia se vence a sí misma. Maravilloso. No voy a filosofar mucho. Le voy a hablar del contenido del libro y de su excelente y atractivo campo reflexivo. Una de las partes dice, los deseos son ampliados mediante la meta propuesta por los proyectos. Todo el que tiene un proyecto tiene un deseo. Todo el que tiene una idea proyectada a crear algo, a obtener algo, hace un proyecto mental. Lo puede plasmar en un libro, lo puede plasmar en una hoja, lo puede escribir, describir, pero es un proyecto. Entonces, proyecto quiere decir en latín pro, que quiere decir como en favor o antes.
en favor o ante, pro. Ejecto, que quiere decir como eyectado, echado hacia adelante o hacia afuera. Entonces un proyecto es proyectar, es proponerse algo hacia adelante. Entonces, el deseo humano nunca queda definitivamente saciado, es verdad. Cada vez que se satisface un deseo, surge otro. Esa es la anatomía, la arquitectura del ser humano. Todos tenemos una anatomía del miedo y una anatomía del deseo, todos. Todos los hábitos crean necesidades, pero los deseos generan nuevas necesidades. Eso es hasta una proposición económica, ¿no? Ya ustedes saben que eso viene desde lo clásico de la economía, como Adam Smith, David Ricardo y quienes le siguieron en el tiempo de la escuela tanto austríaca, sueca, inglesa, etc. ¿Qué es lo que hace que los deseos se amplíen? Dios, los incentivos y los desencadenantes. Todo lo que incentiva algo y desencadena un deseo, lo impulsa. Y esa es la historia humana, ¿no? Se amplían porque se amplían los incentivos y los factores que desencadenan el deseo. Hay una cultura de un deseo y de un bienestar individual que es un impulso, un motor de la historia. Claro que sí. Ahora bien, ¿cuál es el deseo más fuerte? Para Freud era el sexo. Para otro es el hambre. Algunos dicen que es la sed. Hay otros que dicen que el deseo más grande que sienten es el deseo del dinero. Pero ¿cuál es la pulsión más poderosa que empuja a un deseo que parece no saciarse? En la especie humana, el deseo sexual termina casi con la vida. Pero hay un deseo grande que es la ambición a poseer, que Shakespeare dice que es, eso para Shakespeare, el gran William Shakespeare está por encima de hasta el deseo sexual. Y es verdad, hay gente que ni se casa para no compartir lo que tienen. Se vuelven tan ambiciosos que llegan a la avaricia, se vuelven pacatos y miserables en cualquier sexo. Ahora bien, ¿por qué este libro es chévere? Porque habla de los placeres del espíritu humano. Los placeres del espíritu humano. ¿Cómo se manipula el deseo? ¿Y quién manipula el deseo? Por ejemplo, hoy la publicidad del mercado, de cualquier producto, tiene una fuerza tan grande, tan inteligente, que puede manipularnos y empujarnos a tener un deseo que en realidad no queremos poseer, pero se desencadena en nosotros. Hay un estímulo y un desencadenante tan fuerte que es capaz de arrastrarnos. Hay gente que compra sin necesidad y sin querer y después dice, oh, ¿y para qué compré esto? Y tira el zapato ahí, la corbata, la camisa o cualquier equipo, ¿no? Un dispositivo tecnológico. Pero yo no debí de comprar esto. Pero les resultó tan atractivo, tan dulce, tan atrayente, mediante el mensaje con que se estimula ese deseo de adquirir, que lo compró casi a ciegas. Esa es una forma de la manipulación del deseo. No hay tal libertad auténtica. El mismo Martin Heidegger dice que es muy difícil una vida o un deseo auténtico. ¿Por qué es tan difícil? Porque tenemos muchos estímulos manipuladores, externos, interiores. Hay un deseo intrínseco y hay un deseo instrumental. El deseo intrínseco es el que yo poseo por mí mismo, auténticamente de mí, porque quiero algo sin que nadie interfiera. Y no usa intermediarios, sino solo a través de mí, de mi voluntad. Ahora, el deseo instrumental es el que persigue intercambiar. Soy capaz de dar esto por aquello, soy capaz de hacer esto para obtener lo otro, soy capaz de dar hasta la vida por satisfacer determinado instinto incluso, o amor hacia algo, alguien. Entonces ya ese es un deseo instrumental, el otro es un deseo intrínseco. Ahora bien, el deseo le atañe y le importa a la filosofía, a la moral, a la ética y también al campo social y económico.
El deseo es horadado, perforado constantemente desde el mercado. Los que tienen niños pequeños, sobrinos, hijos pequeños, nietos, saben que los niños de esta época, una de las cosas que más profesan y que más dialogan es: yo quiero, cómprame, yo quisiera tener, pues yo quiero un teléfono, yo quiero un Nintendo, yo quiero un iPhone. ¿Por qué? Porque están expuestos constantemente a una pantalla planetaria que le promueve, le estimula y le desencadena de forma constante el deseo a o el deseo por. Y entonces esos niños son bombardeados en el mundo del consumo de una manera inmisericordia. A veces no hay manera de poner un filtro a eso, porque por todos los lados, en la escuela, en la plaza, en la heladería, en el supermercado, en la televisión, en la radio, en el internet, en los canales, en todo. Entonces, ese tipo de necesidad es reproducida y ampliada, amplificada por un factor externo que influye en la psiquis de los niños y de los adultos también. ¿De dónde procede el deseo? ¿Quién educa para el deseo? Se educa para el deseo, increíblemente, sí. Entre comillas, ¿no? Se educa para el deseo. En un mundo de consumo como este, donde a veces somos más consumidores que ciudadanos, hay que pensar que hay todo un aparato y un instrumento al servicio de profanar el deseo originario y auténtico. ¿Pero es el deseo malo? No. El deseo es un motor de la historia para la conquista de interminables empresas humanas, muchísimas, en el orden histórico, militar, tecnológico, investigador, económico, científico. Ahora, ¿cuándo ese deseo está más allá, valga la redundancia, de lo deseable? Cuando traspasa las barreras del campo ético, del campo humanamente tolerable, ¿no? Que es la ética. Entonces sí se convierte en un problema y es digno de estudio. Dije que el latín cupidista significa deseo y en inglés desire. En alemán es will, y que se asemeja a voluntad, willen. Hay una frase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el gran filósofo alemán de finales del siglo XIX, tocando casi el siglo XX, que es una de las frases poderosas de este gran pensador y complejo pensador. Se vincula un poco al pensador Spinoza. Spinoza decía: la esencia del hombre es el deseo. Eso es una derivación de su gran proposición resumida del conatus esse conservandi. Todo cuanto existe quiere permanecer en su causa. Todo cuanto existe desea permanecer en su causa. De una forma traducida más cercana a nuestro idioma, es todo lo que existe quiere seguir existiendo en su propia esencia. Naturalmente, pero mejor. Entonces Nietzsche tiene una frase, estoy muy filosófico hoy, pero vale la pena hacer esta reflexión. Nietzsche tiene una frase que ha dado mucho de qué hablar. Das alles Lutz will Ewigkeit. Todo cuanto existe tiene como el deseo lúdico, la voluntad de sobrevivir, de seguir existiendo. Todo el mundo tiene apetito de seguir existiendo, todo lo que se mueve, y es verdad. Y
Unamuno, el gran pensador y filósofo español, también siguiendo más o menos esa línea de Spinoza y Nietzsche y Schopenhauer, pero con menos pesimismo, ¿no?, que Schopenhauer. Unamuno decía: todo ser tiene un pequeño apetito de Dios. Todos tienen un apetito de querer ser poderoso, eterno. Todo. Y eso lo empuja el deseo. Seguir existiendo. Ese apetito pequeño de Dios ha empujado a muchas cosas. Monarcas, tiranos, autócratas, déspotas. Ya ustedes saben, ¿no? Guerras interminables de gente que ha concebido que el mundo es de la forma en que ellos desean. Entonces, neurológicamente, fisiológicamente, cuando un deseo es satisfecho, se produce la liberación de un neurotransmisor, de una sustancia cerebral bioquímica que se llama dopamina, que es placentera. Una vez se alcanza un deseo, se produce una cascada de placer. Cuando ese deseo no es satisfecho, cuando se frustra, cuando no se alcanza, entonces se produce un dejo de amargura y eso afecta el ego. Es como una derrota del yo, del ego, y produce un estado incluso de angustia, que puede ser pasajero, igual que el bienestar o el placer, que es pasajero. En fin, el deseo es una actitud proposicional sobre algo que se propone, es un estado mental que desencadena en una proposición del ser humano. Es placentero cuando se realiza, como dije, es amargo cuando se frustra. Por eso hay que saber manejar la frustración. El deseo es cómo debería ser el mundo. Yo desearía, mi deseo es cómo debería ser a lo que yo aspiro. Ahora, a diferencia de la creencia que es que el mundo es de esta forma y lo interpreto así. Esa es la diferencia. El mundo es una realidad ya constatada y constituida y generalmente inconmovible, incambiable. El deseo lo que aspira es a transformar. Por eso el deseo ha sido importante en la historia humana. Hay motivaciones y hay emociones que se pueden comparar. Por ejemplo, la sed, el hambre, el apetito sexual. Cada uno tiene un propósito. La sed es evitar la deshidratación y continuar la vida. El hambre para no morir de inanición y que los tejidos puedan ser alimentados y las células para continuar. Fíjense que siempre es una proposición. El apetito sexual para mantener la réplica y la reproducción de ADN, de copia de ADN, y para la satisfacción corpórea, fisiológica. O sea que todo deseo tiene una función y esto se produce en el sistema límbico, que es el sistema límbico es una formación, una estructura neurológica que está al lado del tálamo y debajo de la corteza cerebral, aquí en la zona donde está el hipotálamo, el hipocampo, las amígdalas cerebrales en la parte más posterior, donde se procesan todas las emociones humanas. Está el accumbens, el cuerpo, la formación accumbens, el cuerpo estriado. Todas esas son formaciones donde está la sed, el hambre, el sexo, el estado de ánimo, la voluntad, la memoria, el control hormonal, la sudoración, la hidratación. Todo eso está controlado por ese sistema. Siempre recuerden al lado del tálamo y debajo de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es el deseo? Bueno, es esa inclinación a poseer, a tener, a proponerse algo que deba ser satisfecho. Shakespeare lo trata como nadie desde el punto de vista de la motivación y la ambición humana. Los filósofos todos lo han tratado a través del tiempo. También Kierkegaard
Soren Kierkegaard tiene un libro formidable que se llama Temor y Temblor, Tremor y Temblor, y también el mismo Heidegger lo trata a diferencia de la voluntad. El deseo es un querer poseer algo, es un desear que las cosas ocurran. La voluntad va más allá. La voluntad es una fuerza mayor, porque la voluntad es querer que ocurra, pero hacer todo lo necesario para llegar a ello. Eso tiene una importancia desde el punto de vista filosófico, jurídico, incluso el campo jurídico de las leyes, cuando yo solo quiero desear algo y cuando yo anhelo que eso ocurra, pero hago todo lo posible para la realización, para la satisfacción. Entonces la voluntad y el deseo en ese campo se separan. Les recomiendo este libro. Es interesantísimo. Es sobre los placeres del espíritu, la investigación sobre el deseo. Es formidable, es sencillo, fácil de entender, fácil, muy digerible, y es muy, vamos a decir, muy llano. La ausencia del deseo, la anorexia, el desgano de vivir, la depresión, y cuando el deseo es excesivo, es la impulsividad, la compulsión y hasta la obsesión. Y la dirección del deseo, bueno, ya ustedes saben. Hay un campo, finalmente, es un campo de tics. Alguien va más allá del deseo y se producen de forma involuntaria tics nerviosos. Eso que llaman, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Tourette, de la Tourette, que fue un fisiólogo y médico francés que descubrió eso, murió empezando el siglo XX. Y la enfermedad de Tourette habla de esos tics involuntarios y de gente que propala y profesa muchas palabras descompuestas que le llaman coprolalia. Coprolalia son palabras y pronunciamientos despectivos y generalmente inapropiados, y la gente lo dice como sin darse cuenta. Ya es una condición patológica que se aleja vamos a llamar, del deseo estándar. En definitiva, el deseo es un motor de la historia que cuando no ha querido ser frenado por la religión, ha sido secuestrado por la moral y ha sido ocultado muchas veces por la política. Pero es un motor de la historia humana que cuando se ha canalizado, vamos a llamarle de forma adecuada, grandes conquistas. Cuando lo ha hecho de forma desbordada, como el caso que acabo de señalar, entonces grandes traumas y dolores para la humanidad. Señores, nos vemos el próximo domingo en Domingo Sin Estrés, y hoy les invito para que mañana lunes, Dios mediante, vean el Café con Nieve al mediodía. Un abrazo, recuerden a Francia Baloy, ella es Mortgage Banker, llámela al 718-344-0819, le va a asesorar en cualquier préstamo hipotecario. Muchas gracias, un abrazo para todos.